Entonces, desde muy chiquita, cuando yo tenía alrededor de 2, 3 años, mi mamá se dio cuenta que yo pues tenía la habilidad, por decirlo de alguna manera, de hablar con seres queridos fallecidos. Y en el 2012 me hicieron una radiografía que efectivamente decía que las vértebras C1, C2, las que están justamente pegadas al cráneo, estaban rotadas unos grados. Como mi mamá se da cuenta es porque yo estaba en la ruta del jardín y empiezo a hablar sola, aparentemente. Entonces la monitora del transporte se me acerca y me dice que con quién estaba hablando yo, y yo le digo que estaba hablando con una señora y que la señora le mandaba a decir que no llorara más, que ella estaba muy bien. Llamaron corriendo a mi mamá a decirle que 15 días antes la monitora había perdido a su mamá. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast favorito, Trascendental. Mi nombre es Mauricio Beltrán y esta noche tenemos una invitada de lujo, una mujer con una energía bellísima, una mujer con una historia muy interesante y que estoy muy feliz de poder tenerla aquí en el podcast. Se van a dar cuenta que es una mujer muy especial. Y hola a todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Angélica Poveda y Jimena tiene una historia maravillosa y me encanta que conectemos con personas así como ha sido el sueño, y es empezar a conectar personas en la misma sintonía en distintos lugares del mundo. Yo tengo una pregunta que se va a ir desarrollando por aquí a lo largo del podcast. Espero que sea una curiosidad también para ti, y es cómo una arquitecta termina trabajando en puros temas espirituales y de la luz en Nueva York. Así que qué alegría, Jimena, que aceptaras esta invitación. Hola, muchísimas gracias Mauricio, Angélica, por tenerme. La verdad es que me hace muy feliz poder resonar con esta energía tan bonita, porque no importa cómo, cuando es de la misma frecuencia, cuando es de luz, todo se alinea para que uno se encuentre. Entonces, muchísimas gracias por tenerme. Así es, qué rico tenerte en este espacio. Jimé, cuéntanos quién eres tú, de dónde vienes, qué haces. Preséntate para que sea lo primero que sepan las personas que nos ven. Perfecto. Bueno, yo soy manizaleña, yo nací en Manizales, tengo 31 años, soy gemela y de profesión soy arquitecta, pero mi mamá me llama ahora como arquitecta de vidas, porque ahora me conecto con ángeles. Desde muy chiquita me conecto con seres de luz, ángeles, y toda la vida me he fascinado, me he encontrado eh, conectándome siempre con la profundidad del ser, como ir más allá, conectar un poquito más. Entonces, desde muy chiquita, cuando yo tenía alrededor de 2, 3 años, mi mamá se dio cuenta que yo pues tenía la habilidad, por decirlo de alguna manera, de hablar con seres queridos fallecidos. Entonces, desde ahí, mi mamá nos empezó a trabajar todo este tema. Mi papá es médico, mi mamá es audióloga. ¿Y por qué esto es importante? Porque mi papá, al ser un hombre como de ciencia, igualmente desde pequeña, nos empezó a trabajar a mi hermana y a mí la sanación con las manos, telequinesis, y él creía mucho en esto. Entonces, desde muy chiquitas tuvimos esa base como científica de él, como la parte racional, pero también esa sanación que va más allá de un cuerpo físico. En el 2012, no sé si quieran que les cuente un poquito más o como a profundidad, pero... Vale, claro. Sí, tú sigue tranquila, como te está naciendo. Exacto. Entonces, en el 2012, yo tuve un tema de salud muy fuerte en donde yo perdí completamente el movimiento del cuello. No me podía mover para nada. Y yo traté de hacer un arte marcial japonés que se llama Aikido, que era el arte marcial de los samuráis. Y intenté porque pues eso no funcionó, y después como al mes pierdo yo la movilidad de la cabeza, y empiezan muchos estudios, resonancias magnéticas, de todo, para empezar a mirar qué era lo que pasaba conmigo. Eh, Nadie daba con qué era. No, yo pensé que tenía un tumor, y no era así.
Y Elsa Lucía Arango, una prima de mi papá, me empezó a trabajar toda la parte ya como de bioenergético, lo alternativo, por decirlo de alguna manera, aunque nunca lo he visto como alternativo, sino como complementario, pues. Pero me empezó a trabajar mucho. En ese momento yo bajé de peso, me desintoxicó el cuerpo y empecé a trabajar mucho la conexión con seres de luz y seres queridos fallecidos. Ahí conecté mucho con los ángeles. Y esto fue una petición de, no me acuerdo si fue de Elsa Lucía Arango o si fue de mi papá, no me acuerdo de quién fue, pero me dijeron, vamos a volver a lo más básico, vamos a hacer una radiografía. Entonces vamos a ir con un ortopedista. Y en el 2012 me hicieron una radiografía que efectivamente decía que las vértebras C1, C2, las que están justamente pegadas al cráneo, estaban rotadas unos grados. Entonces, desde ahí empezó como todo este, digamos que yo no lo digo de pronto despertar, sino un recordar espiritual muy fuerte. Y ahí empecé con muchísima más fuerza mi sensibilidad a toda la parte espiritual. Después me volví reikista, trabajé los registros akáshicos y ahorita estoy haciendo una certificación para ser profesora de mindfulness para reducción de estrés en la Universidad de Brown. También pues de profesión soy arquitecta, pero pues ya... Jimé, hace 13 años, ¿no? Fue este suceso que parte la historia en dos. ¿Tenías 18? ¿Estabas entre tus 17 y tus 18? Exactamente, tenía 18. Yo quisiera saber cómo fue tu infancia, cómo fue entre los 2 años en que tu mamá empieza a notar cosas extrañas en las niñas. 2 niñas de 2 años son muy chiquitas. Entonces, ¿qué recuerdas entre tu infancia normal, los juegos de muñecas, las vivencias familiares y esto otro que pasaba, si nos puedes hacer el paralelo de esa infancia? Digamos que yo, como mi mamá se da cuenta, es porque yo estaba en la ruta del jardín con la ruta de cuidarme, algo por el estilo, pues estaba en el transporte yendo para mi casa y empiezo a hablar sola, aparentemente. Entonces la monitora del transporte se me acerca y me dice que con quién estaba hablando yo y yo le digo que estaba hablando con una señora y que la señora le mandaba a decir que no llorara más, que ella estaba muy bien. Llamaron corriendo a mi mamá a decirle que 15 días antes la monitora había perdido a su mamá. Entonces ahí empezó todo ese proceso a entender como que Jimena y Camila, mi hermana se llama María Camila, tienen pues estas como habilidades. En el colegio, yo, estando en una actividad normal, empezaba a sentir como en mi cabeza había un quiebre y más adelante, pues inclusive hace un mes, me di cuenta que había tenido, era una regresión de qué me había pasado a mí, que yo había pues otra vez como presenciado un poco mi muerte en otra vida. Entonces, y eso era muy chiquita, eso fue en primaria también, muy chiquita. Otro día, pues conectándome en la Panamericana, en la 170, me acuerdo mucho de eso. Yo estaba comprando los útiles escolares con mi mamá y me acuerdo que yo le dije, mamá, vi un ángel. Y mi mamá me decía, pero estamos en la, o sea, como, ¿qué te pasa? Estamos en la Panamericana. Y yo le dije, no, acá había un ángel le di como las características, era lo que me mostraba era un ángel muy, muy similar en características físicas a mí, mono, ojo azul, muy alto, que estaba conmigo. Y entonces desde siempre había tenido esto, pero era en mi día a día, era lo como cotidiano para nosotras. Y mi hermana, por ejemplo, en el colegio sí veía a gente muerta, pero normalmente no era tan de luz. De hecho, ella le daba un poco de susto, veía cosas un poquito más tenebrosas. Entonces, había un poquito, pues estaba la diferencia o la dualidad del yin yang, pero digamos que eso era parte de nuestro día a día. Sí. Y entonces tenías una infancia normal. Sí, la verdad, sí. Estar jugando con tus amiguitas. Exacto. Y de pronto, ok.
exacto, como que no era algo que yo tampoco lo explorara socialmente, no era que yo le dijera a una amiga o a alguna niña o algo como, mira, tienes a tu abuelita, no, nada, nada por el estilo. Fue una infancia muy feliz, dos papás supremamente amorosos, mi familia muy amorosa. em, entonces yo no la recuerdo como algo tenebroso, triste, no. Mis papás sí se separaron cuando nosotras teníamos alrededor de 5 o 6 años y nos fuimos a vivir a Bogotá, pero la verdad todo fue de mucha luz. Mi papá se casó, mi mamá también se casó, se organizaron y la verdad es que todo fluyó, obviamente con el día a día, complicaciones del día a día, pero una infancia normal. Pues súper afortunada porque en general cuando pasa esto, o sea, que hay una persona así con tanta luz, normalmente no es fácil que la entiendan, normalmente hay mucho miedo, hay como ese temor a mamita no diga, aquí para entre nosotros, callar, el ocultar, porque no se entiende qué está pasando con ese niño. Entonces, Ya. súper afortunadísima. De acuerdo, y también yo siento que escogí a mis papás por esa evolución espiritual y de conciencia que ellos tienen y porque toda mi familia, sobre todo el lado paterno, es muy consciente. Tenemos un tío mío, es diácono, todos tienen como su espiritualidad muy marcada, diferentes creencias, diferentes cosas, pero es una familia donde la parte espiritual sí se habla y sí es muy consciente. Entonces, totalmente de acuerdo. Es una fortuna tenerlos a ellos que... Y pues mi papá decía, me duele la cabeza, niñas, ya como les expliqué. Entonces le ayudábamos a sanar las dos de chiquitas con las Hermoso. manos y todo eso. Era hermoso, era hermoso. Sí, era muy lindo. Sí. Divino, además que me encanta el tema de la sanación porque ahí me toca un poquito a mí, en lo personal, con un don que descubrí, o sea, que realmente eso lo tiene uno desde siempre, pero yo lo vine a descubrir realmente hace muy poco. Y es, o sea, si ahora que lo descubrí es tan impresionante, yo no me imagino poder haber hecho eso con tu papá, o sea, que sea como tan normal que se pueda florecer así natural. Sí, eso es. Y la verdad es que eso a mí me ha ayudado mucho a no tener dudas. Obviamente da miedo, a veces es difícil, hay gente de gente con la que uno pues obviamente no puede hablar del tema, pero no, yo no, mejor dicho, yo crecí con la certeza de que todo esto sí era posible y que no me estaba chiflando o como pasa a veces de pronto en redes que me tildan de esquizofrénica o de loca o de cosas. Pues sé que eso es su conciencia, no es la realidad, porque pues eso me lo enseñaron desde chiquita. Qué lindo que fuiste aceptada, que fuiste encaminada, que te explicaron, que tuviste como la libertad de aprender. Jimmy, a mí me gustaría saber cómo fue tu adolescencia. Como te voy a hacer como dos preguntas en una antes de que se me olvide la otra. Es cómo fue tu adolescencia porque es un periodo en el que los seres humanos necesitamos expresarnos de muchas formas y coger un camino y afianzar la personalidad. Y si no fue en ese momento, en alguna etapa de la vida estuviste alejada, no quiero saber, quiero tomar otro rumbo, cuéntanos cuál fue y cómo fue. Ok. Se arrancó como desde mis 11 años, donde yo, sin saber, sin viajar ni nada, yo dije, en un momento voy a vivir en Nueva York. Wow. Y yo dije, voy a vivir, no tengo ni idea, y cosas así me pasaban, como de no saber nada más, sino decir, yo voy a vivir en Nueva York. Eso fue una. Pero luego yo a mis 14 años me fui a vivir con mi papá a Manizales porque yo quería experimentar mucho más mi libertad y yo sabía que mi papá pues era más papá, obviamente me iba a dejar vivir muchas más cosas. Entonces yo era supremamente sociable. Ahí, por ejemplo, no estaba conectada de alguna manera con espiritualidad, yo no meditaba, no hacía nada como alrededor de ese tema, yo vivía mi adolescencia pues normal, Ujú. como cualquier otro, y yo llegué a una etapa muy difícil en Manizales, pues de adolescentes, en donde en Manizales desde muy temprana edad se toma mucho
Hay temas de rumba, de alcohol, el aguardiente. Entonces yo, por ejemplo, me hacía pasar por americana, por estadounidense y entraba a los bares, como cosas así por el estilo. Y sí rumbeaba mucho, me encantaba. Pero siempre, por ejemplo, la esposa de mi papá es supremamente sensible a todos los temas también espirituales, todo eso. Entonces a mí me fascinaba oírle todos los cuentos. De hecho, siempre nos reunimos y siempre hablamos de lo mismo, como que nos encanta ese tema también. Pero en mi adolescencia yo me emborrachaba a noquearme, knockout, todo el tiempo, hasta que en un punto el apartamento que tenía mi papá y su esposa era muy, como muy sensible. Era un apartamento como medio portal, hagan de cuenta, era bien sensible, se veían cosas, se sonaban cosas. Y yo en la ducha, un día saliendo de la ducha, con el vapor del agua y de las dos puertas, era una puerta corrediza de la ducha, se empezó a formar la imagen de la Virgen María. Yo tenía la foto, mi papá la vio, se quedó ahí hasta que la movimos, pues, pero estaba la Virgen. Y en ese momento yo le dije a mi papá, yo me tengo que devolver a Bogotá, yo me tengo que ir. Porque fue como una señal, y yo soy muy devota a María, muy devota. Y fue María diciéndome, niña, ¿tú qué estás haciendo? Te estoy viendo, siento yo. Exacto. Así como, aquí estoy, te estoy viendo. Exacto. Como, no, tú sabes que acá hay cosas como que tenemos trabajo que hacer. Me haces el favor y te desintoxicas, te limpias y demás. Porque hubo una época, yo no veo la adicción, pero hubo una época en que yo tomaba una cerveza todos los días con mis amigos. O sea, ese era el plan de Manizales en esa época. Entonces yo dije, no, yo me devuelvo, cogí mis cosas en el colegio. Esto fue en el 2010, en diciembre del 2009, comienzos del 2010 en enero. A mí me recibieron en mi colegio en Bogotá y todo, pero pues fue de la nada. O sea, yo dije, y yo terminaba colegio, era en junio, julio, era calendario B, pero a mí no me importó nada. Yo cogí mis cosas y me fui, y mi papá lo entendió súper bien. Tenemos una súper relación, y la tuvimos pues siempre. Pero como que ese fue un tema muy choqueante para mí, y luego a los 18 me pasa entonces lo de las vértebras, y ya fue como un momento de decir, no, ya, espérese que esto tenemos que trabajarlo. Entonces eso fue como mi adolescencia, la verdad. Oye, Jimena, ¿y eso de las vértebras tiene algo que ver con eso que viste de tu otra vida? Está relacionado, pero también lo que a mí me han dicho es que es un tema también de cambio de realidad, como cambio de perspectiva, porque era la cabeza la que no se podía mover, la que estaba como medio desconectada del cuerpo. Entonces lo que hicieron fue hacerme un clic para yo poderme conectar y conectarme con la glándula pineal y todo eso. Entonces fue como no, espérese, tenemos que como cambiar la energía y seguir. Wow. Biológicamente esas vértebras siguen giradas y de todas formas recuperaste la movilidad, ¿o cómo fue la recuperación total? Entonces, ahí el médico, cuando me hicieron la radiografía, el médico me dijo, tenemos dos opciones, en realidad solo es una, te cuento es la otra, pues simplemente para que tú sepas, pero esa yo no te la voy a hacer y no la recomiendo, que era entrar por la garganta, abrirla y fusionar las dos vértebras, pero pues ahí sí perdía completamente el movimiento, y me dijo, esa yo no lo voy a hacer. Y la segunda se llama una tracción cervical, en donde es un procedimiento donde a ti te sedan, te ponen unos tornillos en el cráneo y hagan de cuenta, es como una diadema que le sostiene a uno con una pesa. Entonces uno queda 3 días acostado mirando para el techo sin poderse mover, lavar los dientes, casi que comer, porque el movimiento de la mandíbula afecta, duele mucho. De hecho, yo acá tengo como mis cicatrices de los tornillos. Entonces, lo que me hicieron fue eso, y lo que hacía era la pesa, era jalar el esqueleto mientras yo estaba dormida. Entonces, yo estaba así todo el tiempo mirando para el techo, sin moverme durante 3-4 días,
y posteriormente me pusieron un corsé que iba desde el cuello hasta la cadera para poder enderezar y fortalecer pues los músculos para ya seguir. Y con eso mejoraste físicamente. Y con eso, exactamente, y con eso lo que hicieron fue, la vértebra lo que hizo fue descomprimirse, tuvo un espacio para volverse a acomodar ella solita. Girar sola. Y espiritualmente, ¿qué te han comunicado o qué recordaste o qué apareció? O si pudiste descodificar el síntoma físico conectado a la misión que tenías, porque esto es una zona muy importante. Pues digamos que ahí ya empezó toda esa conciencia de mis ángeles, de la luz, de yo empezar como a dar luz al mundo y sanar, porque yo tenía, es que son muchas historias, pero yo también tenía un trauma con la muerte a mis 4 o 5 años. Y con todo esto que tenía acá, después tuve esa regresión en donde vi que a mí me colgaron en una plaza pues hace mucho tiempo. Entonces, lo que hicieron fue como sanarme, pero igualmente la conexión con los muertos pues sigue. Y eso fue muy curioso porque cuando yo empecé con mis traumas de muerte, yo por todo sentía que me iba a morir. Y me acuerdo como si les estuviera contando esto que me hubiera pasado hace una semana. Era muy presente que yo me iba a morir, por todo sentía que me iba a morir. Y a mí me llevó mi papá donde una psicóloga y que después él me contó cuando ya era grande que 3 meses después de atenderme la señora se murió. Entonces como que siempre estuvo súper marcado el tema de la muerte. Entonces ya después de esa tracción cervical y todo lo que me ayudaron, pues fue como alinear mi energía para seguir un proceso espiritual importante. Como el renacer ahí. Qué impresionante historia, oye. O sea que tú has tenido más de una regresión, según lo que entiendo. Y esas regresiones han sido sola o con otra persona, un terapeuta, o cómo ha sido. Esta que les cuento de la colgada en una plaza, sí fue con mi maestra, que fue la que me ha ayudado en todo. Ella es astróloga, es como, hagan de cuenta en energía, es como mi hermana mayor, que es la que me guía en todo esto. Pero el resto de mis cosas las he hecho yo haciendo mis meditaciones, yo teniendo visiones, sí, cosas de atrás que... Pasa, es que es como si estuviera la información muy fácil de agarrar, pero no todo el tiempo llega. Tú me haces ahora caer en cuenta de algo que a mí me pasa, que he contado en algunos espacios, voy a volver a contar, Mauricio, porque creo que hay alguna relación, y es que yo arranco este proceso mío de recordar, como dices tú, más que despertar, y a veces todo ha llegado al mismo tiempo, me empiezo a sensibilizar más con mi espíritu, con mi alma y con la voz de mi alma, porque cuando yo arranco el proceso, si bien es un proceso muy guiado por mis maestros, mi comunicación de aquí hacia afuera era súper racional y súper científico y súper del cerebro y súper estructurado todo. Pero como va pasando el tiempo y yo me voy involucrando más y voy sensibilizando más y empiezo a entrar en esta hipnosis que es de tipo espiritual, es como literal si hubieran abierto muchas puertas para mí. Y entonces me llama la atención que tú digas, yo sentí que se me rompió por acá y luego el cuello, y es que con algunas personas particulares que he conocido en mi vida en estos últimos años, con algunos de ellos, yo siento que a mí me alan. Hagan de cuenta que si yo tuviera una moña, de ahí, esta parte de abajo del cuello, es decir, el cuenquito que se hace en la cabeza, ahí yo siento como si a mí me alaran de la moña, así. Y eso me parece mucho a la conexión que tienen en Matrix. La película Matrix, que están ellos conectados a un tubo y justo entra ahí. La primera vez que me pasó después de abrir una puerta. Yo abro una puerta, además recuerdo, porque hay puertas que se abren a la derecha y puertas que se abren a la izquierda. Esta se abría a la izquierda. La persona que al frente de mí, o sea, yo creo que eso es imperceptible, pero para mí es me jalaron durísimo, me alaron durísimo de ahí y supe, yo no tenía claridad de las imágenes que me pasaban, pero yo supe que ella y yo éramos almas conectadas. Desde ese día, o sea, fue como ese día, somos mejores amigas. Y ella sintió lo mismo, ella no sintió esto,
pero sintió, y desde ese día somos muy buenas amigas a pesar de la distancia porque no vivimos en la misma ciudad. Y me ha pasado con diferentes personas. A veces me pasa, por ejemplo, ya me conozco con Mauricio, somos amigos, empezamos a trabajar juntos, pero de pronto en algún momento que siento como un déjà vu, ¡pra! Viene el alón acá, pero no tengo una explicación más allá, que me quedo dando vueltas tu información de ese lugar, de las vértebras, de lo que tienes que hacer, no sé. Es impresionante porque, pues sí, eso es todo el tema de la glándula pineal, que eso se conecta. Yo desconozco un poco el tema de la glándula pineal, la verdad no lo conozco, no lo trato conscientemente, pero es información que está de alguna Tu manera y alma que lo se sabe. activa todo, exacto. Hay una cosa que yo no sé, o sea, sé, pero no sé por qué sé. Y es con relación al número de las vértebras, que hay como los años de Jesús, 33 más 3. Esas últimas 3 que son esas mismas que te tuvieron que girar. Y que tiene que ver con ese, simbólicamente con esa ascensión a la conexión divina. O sea, esos 3 que son simbolizados como el Padre, Hijo y Espíritu Santo, esas últimas 3, están relacionadas con esa conexión con la glándula pineal y con la parte espiritual. Siempre que a mí me muestran cómo entra la energía divina, entra así por el chakra aquí de la corona, entra la glándula pineal y es por la columna y por los huesos que baja la energía, no es por los nervios, porque uno diría, los nervios pues tienen electricidad, pues por ahí puede bajar la energía, pero lo que a mí me han mostrado es eso, que baja como por los huesos, ese es como la conexión que tenemos energética por dentro de los huesos, que es súper lindo. Además, porque de hecho, todos los siete puntos, los 7 centros energéticos están conectados a la columna. Ese es el esquema central que los acompaña. Sí, nos toca averiguar, nos toca pedir que nos den más información sobre eso. Jime, y entonces te vuelves arquitecta. Cuéntanos por qué eliges ser arquitecta, dónde estudias, cómo sigue siendo, porque ya has vivido tu experiencia con el cuello, cómo sigue siendo tener una maestra o tener médicos a tu servicio, cómo va siendo como esos dos caminos para ti. Entonces, yo desde muy chiquita he sido súper creativa, todo lo pinto, yo soy muy visual, mi tercer ojo es como súper abierto y yo siempre estaba muy conectada con mundos posibles, como que cuando yo era chiquita, por ejemplo, yo quería ser un X-Men porque me encantaba como la realidad, los poderes, todas esas cosas. Y siempre fue súper creativa en el colegio. Yo era la encargada de hacer el póster del show, me decían para diseñar la agenda, como que siempre estuve muy conectada con ese mundo artístico y de pintura y todo esto. Y en el colegio yo tuve una maestra muy bonita que era parte de los dueños del colegio, donde éramos muy cercanas, muy cercanas, en donde ella también me trabajó toda esa parte artística, porque ella era supremamente artística, amiga de Missy, bueno, como que muchas conexiones muy artísticas. Entonces, ahí yo dije, me encanta poder traer a la realidad los mundos posibles que yo tengo. Y la arquitectura es lo que me permite conectar con este mundo físico y hacer espacios de lo que yo estoy imaginando. En la universidad yo estudié en la Javeriana, bueno, mi colegio era el Rochester, en Manizales fue el Granadino y ahorita pues el tema de la Javeriana. En la Javeriana yo amaba la arquitectura, luchaba mucho con ella porque me costaba mucho como el deber ser, eso, la autoridad y todo eso me costaba un poquitico, pero amaba la arquitectura. Entonces, ahí justamente tenía profesores, había muchos profesores que me decían, Jimena, tú fumas marihuana cuando creas los diseños. Y yo, no, esto es pura creatividad. O sea, como que no, yo no fumo nada, yo no meto nada, yo nada de eso. Pero ahí también, pues digamos que
en paralelo, por ejemplo, tenía los médicos que me decían, ok, ¿cómo estás? Todo. Adicional a eso, se me acaba de olvidar, es un pequeño detalle grandísimo, que no sé, Angélica, si tú sabes de esa información, pues, pero yo solo tengo un pulmón, mi hermana tiene los dos, yo nací con solo un pulmón, entonces siempre me han cuidado también toda esa parte médica, como que ha estado muy encima mío, pues, pero todo bien. Entonces eso como dato curioso, de pronto ahí se los cuento. Y por el otro lado, pues la parte de crear cosas estaba muy fuerte. Ahí conozco a mi mejor amiga, que se llama Sara, y Sara es una hermana para mí, esa conexión, y ella también es supremamente espiritual, nos conectamos muy lindos. Para ella, yo empecé a leer las cartas, fue por ella, porque ella tenía un tarot, unas cartas, perdón, era un oráculo de Doreen Virtue, que la mamá también es súper espiritual. Y ellas un día me dijeron, Chive, ¿por qué no canalizas? Que tú eres muy buena en eso. Y empecé y ya desde ahí me conecté muy fuerte con las cartas. Y en la universidad tuve un par de experiencias muy sensibles. Estuve en Mompox como parte de arquitectura y eso fue muy impresionante para mí, la energía de Mompox. Y ya, digamos que yo empiezo a graduarme, y muchos profesores, uno en particular me dijo, deja escrito las ideas porque en este siglo pues no se pueden hacer. Es otra realidad, es otra cosa muy diferente. Entonces, yo me gradué, y yo tuve como el amor de mi vida, que ya ahora estamos casados, pero era el amor de mi vida en ese momento. Estuvimos juntos desde mi grado hasta el 2019 y en el 2019 terminamos. Yo ahí pedí a Los Ángeles una señal porque yo estaba muy triste, me cambió la vida, pensé que era el amor de mi vida, es el amor de mi vida, pero pues ahí estaba muy mal. Y ahí abrí Instagram porque Los Ángeles me hablan mucho por redes, por la parte de tecnología. Y ahí dijeron Charles Virtue, el hijo de Doreen Virtue, viene a Medellín a certificar angeólogos, a certificar terapeutas angelicales. Y era justamente el cumpleaños de mi actual esposo, pues. Entonces yo dije, no, esta es una señal divina, me tengo que ir para allá. Estaba además en plena tusa. Claro, claro. Entonces ahí me conecté, me certifiqué y yo dije, voy a dejar mi trabajo, en diciembre lo dejo y en diciembre arranco con mis temas angelicales. Y resulta que yo no pude volver a conseguir un trabajo desde que yo me gradué en arquitectura. No se me daban las puertas, nada. Nunca pasé nada con la arquitectura. Solo hasta hoy lo que yo hago son limpiezas energéticas y yo miro la energía de los lugares, me conecto mucho con la arquitectura como una pasión mía, pero hasta ahí. Y ahí fue que yo empiezo a hacer todo este tema espiritual. Tú no sabes la conexión que tengo yo con tu historia, porque es que, como sabes, yo también hago algo de diseño de interiores. Y desde niño, mira que me acordé, me llegó esa imagen en mi cabeza que yo cuando niño, a mí me cuidaban por las tardes, ya cuando estaba un poquito más grande, mis abuelitos maternos, y mi abuelo tenía un cuarto, ese cuarto que queda por allá arriba en la casa solo, era su cuarto donde él dibujaba, y él hacía muchos dibujos geométricos, muy adelantado a su época, pero él hacía muchos dibujos geométricos y yo me sentaba a dibujar con él ahí, y yo realmente me volví muy bueno dibujando, de mirarlo ahí como lo hacía, pero me desconecté un tiempo de eso y cuando empecé a conectar otra vez con el diseño, como que otra vez se encendió un poquito mi alma y lo que tú dices, o sea, de todas formas es algo que siempre está ahí amarrado a todo lo que uno hace, el conectar con el crear, con el generar cosas, es algo que como que le sube a uno la vibración. Entonces se conectó en muchos aspectos con tu historia. Además que me encanta que hayas encontrado el amor de tu vida y que estén juntos. Es de esas historias súper bonitas que ahora casi no pasan, pero que hay que o sea, decir que sí, realmente eso pasa y es desde la conexión álmica y desde subir la energía que se puede conectar con eso. Me encanta.
Ay, qué belleza, divino. Es muy lindo. Y justamente también, ahorita hablando, Angélica, de por qué te dio tanta curiosidad como una arquitecta termina con esos temas angelicales y todo eso, hay una historia un poquito más triste, pero revolucionaria o transmutadora, porque en el 2019 justo yo tenía una prima que crecimos juntas, después nos alejamos mucho, también tiene mi nombre y Jimena en el 2019, pues digamos que... Y yo ahí empecé a cuestionarme mucho como el deber ser, otra vez volvemos con el deber ser y yo dije, yo no quiero, yo no soy feliz con este tema como de ejercer la arquitectura, yo quiero hacer algo más, yo quiero hacer algo más, yo quiero vivir mi vida feliz. Y yo me culpé mucho porque yo decía, yo hice que mi mamá gastara mucha plata en una carrera que no voy a usar. Y yo hablé con ella, ahí canalicé a un gran maestro muy antiguo, eh, y ahí, mejor dicho, el maestro fue Leonardo da Vinci y él me dijo, los humanos de su época se empezaron a enfocar solo en una cosa y se olvidaron que los grandes también hacíamos muchas cosas, muchas profesiones. Entonces ahí me liberé, tuve una gran paz, un alivio gigante y ahí le dije a mi mamá, mami, me dedico a los temas de ángeles, me dedico a mi espiritualidad y ahí fue que me dijo, tú ya eres una arquitecta de vidas. Y es divino, ¿sabes? Es divino el concepto y estoy segura que, que toda la creatividad, la humanidad que hay detrás de la estructura de hacerse profesional en lo que sea. O sea, nosotros empezábamos el curso el viernes pasado, estuvo Mauricio invitado del nuevo grupo de hipnosis y están los abogados. Hay un montón de carreras que son muy humanistas y que nos despiertan estos espacios y pues sí, de todas maneras uno a los 18, 19, 20 años no, tampoco está en la capacidad de decir, esto es lo que quiero y la universidad, necesitamos seguir como esto, ¿cierto? Porque los papás que hacen con uno chiquito, pues lo meten al jardín. Después, ¿qué hacen? Pues mi hijita estudia primaria. En este momento que está más de moda todo el tema de estudiar en la casa o de la libertad y otros tipos de colegios, bueno, hay unas familias que se están migrando a esos modelos, pero la masa crítica pasa por eso, ¿no? Entonces, yo imagínate que a mi historia es un poco parecida a la tuya con respecto a que me sentía extraña y nunca me juzgaron. No me enseñaron, pero no me juzgaron. Y era súper curiosa, como entre los 14 y los 20 años era así, como que hablaba de los ángeles, como si supiera muchísimo de ellos, libro que encontraba, libro que me leía en 1 o 2 días, era muy impresionante, pero después llega un momento donde hay una desconexión, arranca el tema de la universidad, la vida laboral, tener hijos, y aunque ellos seguían presentes en mi vida, dejó de ser como lo primero, dejé de afianzar o de desarrollar dones, dejé de creer en esos dones, en fin. Para hacer corta esta historia, hace 6 años cuando yo arranco otra vez este proceso, un día, el día que se me presenta mi ángel de la guarda dice que él se llama Púrpura. Él dice que él se llama así y pues entonces yo cuando lo necesito lo llamo así. Uh-huh. Y entonces fue como cuando pude canalizar conscientemente, que sabía que eso que estaba haciendo era canalizar conscientemente, dije como, por dentro de mi mente, o sea, yo no lo dije a nadie, pero dije así como por dentro, perdí 20 años de mi vida, así como una niña brava. Perdí 20 años de mi vida, hubiera estado estos 20 años trabajando con los ángeles. Y literal, o sea, ni el instante además, porque es muy difícil para quien no vive la experiencia explicar cómo se da la comunicación entre los seres de luz y nosotros, porque no nos hablan, sino que es pues es como telepático. Y literal en ese instante me dicen, lo que para ti fueron 20 años, para nosotros solo fue un pestañeo. Y eso me dio profunda tranquilidad. Y entonces a veces cuando vienen esos pensamientos de en mis 30, yo tengo 44, voy a cumplir 45, y pienso, hace 15 años estaba haciendo tal cosa, estaba preocupada por esto, o creía que esto era el logro de mi vida porque tuve el trabajo de mis sueños, conocí a la persona, no sé cuál, y después es como, todo hizo parte del proceso,
algo me estará aportando en este momento de la vida, pero así tenía que ser. Entonces, sí. No, qué belleza además, porque pues yo no veo que nada sea en vano y que uno pierda cosas. Me arrepiento ahorita porque sé que a mí me llegan muchas personas a decirme, Jimé, no sé qué hacer con mi vida, o Jimé, yo estudié medicina y ahora que me dedico, quiero seguir mi pasión. Y yo digo, yo Por sé, eso, yo ya estoy por eso ahí. hay que ser, exacto. Exactamente. Entonces llega como tiene que ser. O de pronto, Mauricio, también te llega una persona entusadísima y te dice, no, ya no sé qué hacer, y bueno, ahí como que se va alineando Es todo. tal cual. Sí, Es súper bonito porque es que empiezan, o sea, empiezan a alinearse y a llegar las personas indicadas para poderlos guiar. A veces uno se siente como, pues, ¿cómo lo voy a guiar si yo pasé por lo mismo y fue muy duro y no sé qué? Pero precisamente por lo mismo, porque ya pasa por lo mismo, por lo menos ya sabe dónde está el huequito y le dice, ojo, ojo que ahí está el hueco, entonces pise por el ladito. Y desde esa experiencia, desde esas experiencias duras que vamos viviendo, es que podemos guiar a los otros a que encuentren su propio camino. Esa yo, conexión con los ángeles es una cosa hermosísima. Perdóname que te interrumpí. no, solo iba a decir que mis profesores de mindfulness dicen que no es lo mismo conocer un mapa que conocer el territorio. Y es justamente eso, como que ya con la experiencia tú vas guiando, es diferente porque te conectas con lo emocional. Tal cual. Sí, Tal cual. Dime, ¿y cómo volvió el amor de tu vida y cómo llegaron a donde están hoy? Que me imagino que viven juntos en Nueva York. sí, exacto. Bueno, eso fue una historia muy, muy extraña, muy curiosa, porque si bien nosotros terminamos en el 2019, nosotros perdimos completamente el contacto. Yo, pues obviamente muy, muy entusada, dije, no, pues no quiero volver a aparecerme por ahí. Pero en el fondo del corazón, yo sentía como que él de alguna manera iba a volver, aunque yo dejé ese pensamiento o ese sentimiento de lado, porque uno a veces dice, ¿eso es mi intuición o eso es lo que yo quiero? Entonces como que dije, no sé, eso creo que está muy mezclado y lo voy a dejar de lado, pero yo seguía soñándome mucho con él, y yo nunca dejé de pensar. Luego yo tuve una pareja que quise muchísimo, yo me fui a vivir con él, yo todo. Y yo en el 2023 tuve una visión donde mi exnovio pues me pedía matrimonio y yo dije, no, yo no me siento lista para absolutamente nada de eso. Eh, yo tenía viajes a Nueva York porque yo amo esta ciudad, yo me sentía súper conectada a lo que les dijo desde los 11 años, sin saber cómo, pues yo decía, voy a venir acá. Y él me mandó un mensaje de texto donde me decía, como, era un número americano, yo no sabía nada de él. Me decía, hola, ¿cómo estás? Quisiera hablar contigo. Y yo dije, pues es él, es él. Y pues evidentemente fue él. Nos conectamos, yo terminé mi relación, y me fui un tiempo a Nueva York, y ahí pues nos conectamos y ya, y en octubre pues me pidió matrimonio, pues o sea, y ya, pues nos casamos, ya llevamos casi 2 años. Qué Qué lindo. bonito, qué bonito. Entonces sí, volvimos. Y ahí, entonces eso es algo muy bonito porque yo toda la vida he estado muy conectada, he tenido visiones también con temas de Egipto. Y cuando yo estaba con mi ex, yo dije como voy a tener un perrito, todo, perrito. Y entonces yo abrí los registros akáshicos, y eh, pedí el nombre y me dijeron Cairo, se llama Cairo. Entonces, acá está mi queridísimo Es divino, además. Felchi, es una belleza. Y él es mi guardián, es un guardián divino, se llama Cairo por eso. Y entonces yo le dije a mi pareja actual, pues a mi esposo, le dije como, pues yo vengo ya acompañada, o sea, vengo con Cairo y se aman ese par, es una belleza, entonces pues ya estamos súper conectados los tres. Qué bonito. Oye, tocaste un tema súper chévere que
a mí me apasiona mucho y es en relación a ir a ver otras vidas, pero tú lo haces solita, lo has hecho a tu manera y sin saber que eso se llamaba regresiones y sin saber que estabas conectando con otras vidas. Cuéntanos un poquito de eso. Bueno, digamos que eso también, esa, esa conexión que yo empecé a sentir con Egipto empezó cuando yo tenía alrededor de 8 años. También eso fue, creo que en la Panamericana, esa Panamericana creo que tiene un centro energético porque mi mamá nos llevó a Unicentro y si no estoy mal fue en Unicentro. Yo tomé un libro y le dije, mamá, yo quiero leerme este libro que se llamaba Vuelve a la Atlántida de Patricia Cori. Se los recomiendo si no se lo han leído, es un libro bien interesante. Y mi mamá lo vio y me dijo, ¿tú por qué quieres este libro? Necesito leerlo. Pero pues yo era muy chiquita. Y es justamente de una medium que trabaja toda esa parte como de regresiones, pero pues yo no lo entendía. O sea, yo amaba la Atlántida, yo amaba todo esto, no entendía por qué. Eh, y como seres también con mucha agua, los amaba, pero pues no entendía ni idea. Entonces eso empezó ahí y simultáneamente yo iba investigando en Google, iba como leyendo un poquito de todos los cuentos de sirenas, un poquito de ficción, un poquito de fantasía, conectado con ese libro también de la Atlántida, bueno, como que me conectaba un poco. Y después yo tuve 2 sueños en donde yo veía una isla en el Nilo, eh, donde yo hacía parte como de un templo que estaba en esa isla, pero yo no tenía ni idea de qué isla me estaban hablando, o sea, no tenía ni idea del nombre, nada, y me veía ahí trabajando en esa isla. Y luego tuve otro sueño en donde yo estaba como en una tienda en Egipto de anticuarios y cogía un jade que tenía una forma muy plana en la mano y tenía el ojo de Horus. Entonces, grabado en una tinta de oro, era muy extraño. Entonces ahí empecé como a investigar mucho y empecé a trabajar meditaciones muy profundas donde les decía, muéstrenme lo que necesito ver para este momento. Y ahí empecé a ver que yo tenía una conexión muy profunda con Isis y trabajaba en el templo de Elefantae, que es una isla, si no estoy mal se llama Elefantae, espérense, me corrió porque a este punto no sé qué isla es que todo, pero espérense, ya les muestro, que ahí justamente quedaba un templo de Isis. Entonces, como que me empecé a conectar y luego con muchas otras visiones y con cosas, pero siempre desde sueños y desde el tercer ojo muy, muy vívida la imagen. Sí. Qué bonito, además, porque en esos aspectos tenemos mucha relación. Que día que hablábamos tú y yo, veíamos que hay muchas conexiones, no solo en esa época, sino en otras también más interesantes. Exactamente. Pero que me ha encantado, es como cuando uno encuentra a esos hermanitos de alma que están así pactados desde que yo te vi en internet, sentí esa energía de atracción tan bonita. Y cuando te contacté y cuando nos vimos fue como esa confirmación de ese choque energético de, oh, sí, encontré a alguien, un alma afín. Sí, fue una conexión muy extraña. Y de hecho le dije, cuando terminamos de hablar, le dije a mi esposo, le dije como, me dio muchos datos que yo siento, o sea, que me confirmaron que sí es real la información, porque yo también trato de ser muy escéptica con mucha gente que llega, porque pues hay información que no es de verdad o que es desde el ego, desde el fan, desde lo famoso, desde todo eso que yo no vibro con eso. Y cuando me conecté con Mauricio fue una conexión muy, muy de, sí, estamos hablando el mismo idioma, sí, sí. Entonces fue precioso, fue, sí. Y ese discernir, me encanta que lo nombremos porque es como, estamos en una época en la que todos quieren, en la que todos están averiguando, pero no todos están seguros de cómo
seguir su intuición, sentir, más allá de dejarse obnubilar a veces de un montón de información, es sentir, porque hay mucho muy bueno y hay mucho muy, mm, no necesariamente porque las cosas no son ni buenas ni malas, pero no lo correcto o muy del momento, o muy de aprovecharse de la necesidad de información de la gente. Y la verdad es que solo es tomar la decisión de abrirse a sentir, porque nosotros todos somos en realidad este enorme, enorme, enorme centro de energía, y el cuerpo es una cosa chiquitita, y entonces cuando nos centramos solo en lo que puede ver, en lo que podemos entender en los libros, en lo que podemos convertir en información en nuestra cabeza porque podemos aprender, nos quedamos muy limitados, pero todos, es decir, no hay ninguna diferencia entre tú, entre la evolución y el despertar que ha tenido Mauricio. Incluso a veces ni siquiera hay diferencia entre quien lleva 20 o 30 años en este camino y el que elige despertar y abre la luz. Todos somos esa misma. Ahí es que es como estar dispuestos a sentir, y nos vamos encontrando en el camino. Dime, Sí, ¿qué estás haciendo en Nueva York? Perdón, Mauricio. Dime qué pena. ¿Qué estás haciendo en Nueva York? ¿Qué estás haciendo en este momento tuyo? Que te casaste, entonces te fuiste para allá, me imagino, porque él estaba viviendo allá. ¿Y qué te tiene haciendo el universo en Nueva York? Es muy curioso porque a mí la gente me dice, te fuiste a Manhattan, un lugar lleno de caos, y ¿por qué no te fuiste como para otro lado un poquito más calmadito? Porque justamente necesitan mucha luz en este lugar del planeta y necesitan como, yo lo veo como centros o más bien como unos pequeños oasis en donde hay tanto flujo de energía. Entonces acá sigo todo online, sigo todo como muy virtual porque a mí me encanta toda esta parte como de tecnología, me fascina. Pero yo doy mucha luz estando acá, y además porque a mí me fascina la historia. Entonces tengo cerquita, por ejemplo, tengo el Met, tengo el Museo de Ciencia e Historia, tengo muchas cosas que me ayudan a conectarme con otros pedacitos pues de mi alma. Entonces yo me siento que en este momento estoy dando luz en un rincón donde pues se necesita mucho ahorita todas las transformaciones sociales que hay, políticas, de todo lo que está pasando, pues como que me llamaron en este momento de la historia a estar acá. A Entonces, servir en ese lugar. exactamente, a servir. Ahorita también hay mucha conexión con 1800, donde se fundó justamente pues en Nueva York, en el estado de Nueva York, el espiritismo, o todo como esa época de estas tres mujeres que se conectaban con lo espiritual, y donde empezó todo ese movimiento de esa época de 1840 y pico. Entonces, como que me volvieron a llamar acá, como a investigar un poquito más. Entonces, en eso ando, y pues digamos que también estoy trabajando toda esa parte de mindfulness, llevando ese tema de bienestar. Ese es como el siguiente paso paralelo de llevarle mindfulness a veteranos de guerra acá en Estados Unidos, a mujeres que han experimentado algún trauma, y a personal de la salud. Eso es lo que estoy haciendo ahorita, como enfocando esa energía, y además de hablar con ángeles y todo eso que es mi pasión. mira que yo, por ejemplo, o sea, por medio de tus videos, en esas lecturas de ángeles, de cartas, he recibido ya un par de mensajes así como directicos a la pregunta que estaba haciendo. Y eso fue lo que primero llamó mi atención de tu energía, porque cuando uno empieza a mirar como cosas en internet, empiezan a aparecer personas parecidas, personas, o sea, cuando yo me fijo en alguien que mira cartas, me empiezan a llegar 3 o 4 que hacen lo mismo, pero yo no sentía conexión con esas otras, y cuando yo tenía esas dudas, la que aparecía eras tú. Entonces, eso ha sido como esa parte de, ay, mira, yo tengo que hablar con ella porque siempre me aparece ella cuando necesito algo, ella es la que me responde.
Divino, me parece hermoso porque yo siempre que hago un video le digo a los ángeles, primero hago un símbolo Reiki y le digo a los ángeles, por favor, que les llegue a las personas que le tenga que llegar el mensaje. No importa qué, pero que les llegue. Ya. Y como Miguel es también el encargado de la era tecnológica del mundo digital, pues le llega a la gente que le tiene que llegar por su celular. Como que lo que más usan es el celular, lleguémosle por ahí. Entonces es muy lindo, me alegra mucho que llegue esa energía, porque sí, pues es vocación. Decía que es parte de esa conexión que finalmente tenemos con los ángeles, porque ellos de, realmente a mí me dicen las cosas como dos o tres veces, porque sabe que mi mente es como, esto me lo estoy inventando yo o es realmente un mensaje. Y saber que esos, o sea, que tú sepas que esas confirmaciones también hacen parte de tu tarea y que han llegado. Ay, qué bello. Jimé, cuéntanos si tienes alguna historia de esas fascinantes e inspiradoras de consulta con alguna persona que hayas tenido contacto con sus maestros o con algunos seres trascendidos o que hayan dejado un mensaje muy impactante. Cuéntanos alguna historia de la vida real. Tengo dos, una muy fuerte que fue una mujer que estaba en Camboya, en donde estaba haciendo su trabajo y sus cosas en Camboya, porque yo me conecto con gente alrededor del mundo. Eso como que desde que empezó mi tarea siempre ha sido parte de... y ella estaba ahí y yo le dije, ¿tú qué conexión tienes con Polonia? Y me dijo, Polonia, nada, nada, yo soy, tengo conexión con Italia y todo, pero pues Polonia, cero. Yo le dije, mira, hay algo con Polonia, 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 Polonia. Colgamos y 15 días después, un mes después, me dijo, me estoy yendo a Polonia porque me hicieron una oferta laboral. Me llegó de la nada. Y ahí le empezó a cambiar todo, como que ya se mueve, ahora está en la India y está feliz, pero fue una conexión muy extraña y muy particular porque pues no había ninguna relación, no había el cómo, sino el qué. Estaba que ella tenía que ir a Polonia. Entonces, esa fue muy impresionante para mí porque fue muy, muy rápido todo como se dio. Y así hay muchas historias también. A una niña, estábamos en la lectura del año y yo siempre digo, esto es como el pronóstico de clima, es la energía que estamos viendo hoy, pero se puede o adelantar o atrasar un poquito, pero pues es como pronóstico de clima. Entonces le dije, en octubre, mira el tema de la visa, porque ella estaba esperando que le saliera toda la parte de la green card para estar en Estados Unidos, no sé qué, y nada que le salía, y nada que le salía, llevaba como un año tratando todo. Entonces yo le dije, en octubre sale. Y eso pasó el tiempo, ella me escribió como en febrero del año siguiente y me dijo, imagínate que yo estaba enloquecida porque era 1 de octubre y nada que aparecía nada. 10 de octubre, nada, no pasaba nada y yo estaba enloquecida que Jimena me había dicho algo que no sé qué. El 31 de octubre recibió un correo con la aprobación de todo y ya en febrero estaba viajando a Estados Unidos. Entonces son cosas que llegan, no sé explicarles cómo, pero llega esa información. Y una que me pasó hace poco, muy impresionante, fue en registros akáshicos, donde tengo la autorización de contar todo, entonces pues se los puedo contar pues, con los nombres y con todo el tema. Fue un señor que estaba muy conectado con Alemania, en donde él fue parte de los nazis y él se llamaba Karl Plage. Resulta que él tuvo una conexión con su papá en esa vida donde él ayudó a los judíos, su papá en esa vida era judío, y él ayudó a su papá a salir y a otros judíos. Yo en la sesión le dije, hay algo por P, es un general que tiene nombre con P. Entonces él se puso a buscar y efectivamente era Karl Plage. Y la información que nos dieron era que él ayudaba a estos hombres que muchos eran zapateros.
Resulta que en esta vida, el judío que pues era el papá en esta vida de él, si estoy hablando muy enredado me avisan, era zapatero. Entonces, en esta vida, él me dijo, no puede ser porque imagínate que ese Karl Plage nació en el Imperio Alemán, que tenía una bandera específica, y yo cuando tenía como 7 años estaba fascinado por esa bandera, que no tenía ni idea del por qué. Y resulta que mi papá es fanático de los calzadores de zapatos y le fascinan los zapatos a hoy en día. Entonces empezamos a darnos cuenta de todo esto y que él efectivamente pues había sido este personaje. Entonces, como que son historias reales que han pasado. No, mejor dicho, hay un montón de historias. Ahí podemos hacer otro podcast. A mí también me encantan las historias reales. Y yo tengo una pregunta, ¿cómo es eso de lectura del año? ¿Con qué lo haces? ¿Haces tarot? ¿Haces astrología? ¿Cómo es la sesión? Yo primero canalizo quién está alrededor tuyo, es como un escáner energético que yo tengo y yo miro qué arcángel está contigo, ¿por qué? Y luego la segunda parte es con 13 cartas, son cartas de tarot angelical. La gente a veces todavía tiende a confundir oráculo y tarot, eso es diferente, pero de pronto eso después no sirve, pero pues este es un tarot angelical, en donde yo miro 13 cartas, cada carta representa un mes, y es mes a mes empezar a mirar qué energía esperar o hacia dónde enfocar la energía, y le damos la vuelta al año. La carta número 3 es porque yo doy un mensaje más profundo para el mes del cumpleaños y después las preguntas. Ahí es lo que yo hago. Esa es una, tengo la de semestre y tengo una pues angelical que esa no tiene tiempo. Pues. Está súper interesante. Oye, yo tengo muchas ganas que nos cuentes esa historia que me contaste en relación a... Yo le conté a ella una historia que vi en hipnosis relacionada con Merlín y ella me contó una que me gustó aún más. Quiero que nos la cuentes un poco si nos... Bueno, ese pedacito no te lo conté. Yo justamente en el 2019 también fue un año muy importante para mí. Me operé los ojos, yo estaba en Manizales, y como ahí pues no podía ver pantallas, no podía hacer nada con los ojos, estaba quieta, pues dije, me voy a poner a meditar porque ¿qué más voy a hacer? Entonces entré a meditar y ahí recibí que yo era una mujer llamada Igraine. Esto es curioso porque en Alemania no me suena esa información, pero yo estaba en Stuttgart, y esto fue alrededor de 1200, 1300 en ese año, pues en esos años, en medioevo. Y yo era una mujer mona, pero no el mono castaño que yo tengo en este momento, sino que era un mono blanco, era un pelo mono blanco rizado, y estaba a las afueras de Stuttgart, donde tenía a unas mujeres jugando a mi alrededor y ellas me ayudaban a mí a estar. Estábamos jugando, pero eran como parte de mi corte de alguna manera, y éramos muy jóvenes todas. Y resulta que me llamaron a la villa, en ese momento, a ese pueblo, y ahí conocí a un rey que yo me enamoré profundamente de él y que él venía de una isla muy lejana, entonces él era el rey de esa isla. En ese momento él como que me lleva para esa isla, yo quedo embarazada pues, de mi amor, de todo, y a mi hijo le pongo Arturo. Entonces yo tenía también a un amigo que él trabajaba magia y era Merlín, y él era el que me ayudaba a canalizar todo, él viajaba en mundos, hacía de todo, él trabajaba todo eso y me enseñaba a mí, pero éramos muy, muy cercanos. Yo en esa vida fallecí por una peste, me acuerdo de estar en la cama, ya en mi lecho de muerte, pues, acompañada de Arturo y de mi esposo. Cuando yo salgo de esa meditación, ya después del tiempo me puse a buscar que el árbol genealógico de Arturo, del rey Arturo, y la mamá se llamaba Ingrid. Entonces ahí fue como la conexión súper fuerte.
y sí, yo tengo una conexión muy fuerte con el Reino Unido, con Merlín también la tengo, con San Germán, entonces ahí, y con los Caballeros Templarios, pero pues hay miles de historias más, entonces eso hay una conexión muy profunda ahí. Qué Qué impresión. lindo. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de como las teorías que hablan de las otras vidas, de las regresiones a otras vidas? Y es como la información de algunos seres, es como si muchas personas hoy pudieran recordar que fueron, por ejemplo, el rey Arturo o Merlín. Muchas personas, o sea, es como si muchas personas pudieran acceder a esa multidimensionalidad y muchos hubieran sido. ¿Tú qué opinas de esa información? La verdad es que, primero, si no conocemos a totalidad este mundo que vemos, mucho menos el que no estamos viendo. Entonces, para mí, de pronto, encasillar con que nosotros somos los únicos que podemos ser quienes habitaron esa vida o algo, me parece un poco, y lo digo de esta manera, como castrante con un alma que es infinita o pues muy, muy antigua. Y yo soy creyente de los fractales y de la relatividad y física cuántica, por ende a mí no se me hace nada extraño que muchos sean parte de esos fractales que hicieron parte de ese Rey Arturo, de esa Ingrid, de todo eso. Para mí tiene mucho más sentido eso que decir, no, esta es la única persona que vivió esa vida. De esa información. Sí. No sé, ¿tú qué opinas? Que me gusta mucho, yo creo que es fascinante escuchar que tengas la posibilidad de acceder a esa información solamente con meditar, o sea, que se te dé permiso, son muy generosos tus guías y tu alma. Y bueno, nosotros hacemos regresiones a otras vidas acompañando consultantes, ¿no? O acompañándonos a nosotros mismos que nos hacemos sesiones para acceder a esas otras vidas y es igual, ¿no? Es igual de fascinante ver paisajes, ver colores, descubrir cosas. A mí me encanta cuando la gente dice, me llamo fulano de tal. O sea, cuando pueden recordar el nombre, cuando dicen es el año 1854, estoy en tal lugar, empiezan a hablar, de hecho, con muchísima facilidad, a moverse con facilidad por un pueblo, por una zona, eso me encanta. Nosotros lo hacemos, digamos que acompañamos a personas a recordar esa información que les corresponda y ha salido esto, ¿no? Esta fractalización también creo que es posible. A veces me cuesta trabajo de entender, pero es exacto lo que tú acabas de decir. Es como, es más fácil de creer esto en la multidimensionalidad y la eternidad que somos, un alma tan ilimitada. Es más fácil de creer, aunque sea difícil de comprender. Es un poco lo que a mí me pasa. Cuando me lo pongo racional, es súper difícil de comprender. Yo, por ejemplo, tengo un punto de vista desde lo que yo he visto en mis hipnosis, y es que uno siente realmente cuando sí hace parte de esa persona o no. Sin embargo, puedes estar viendo por los ojos de esa persona. Igual que cuando vas a ver a tus ancestros, a tus abuelos, tatarabuelos, y Sí. puedes ver una vida de ellos y qué pasó con ellos y qué fue lo que hicieron y qué no hicieron. De la misma forma puedes conectar como en ese todo que somos realmente, con otras vidas y ver a través de ellos. Entonces, pues sí he tenido esa experiencia de poder estar como dentro y fuera y alrededor de personajes así de este calibre como Merlín, pero sabiendo yo en mi interior que realmente yo no soy Merlín, pero ahí estoy viendo lo que él estaba haciendo. Entonces es una cosa súper interesante, pero estando tú ahí, tienes ese entendimiento de la realidad, de que no es tu ego el que dice, ah, no, es que yo soy mejor dicho. Sí, no es eso, es simplemente te están mostrando una experiencia que tu alma necesita ver a través de vivencias de otros en otros tiempos. Es como un poco me llega, es como si estamos siendo instruidos a través de esos maestros que te presentan para que seamos instruidos y podamos descargar la información a este momento en algunos casos.
De acuerdo. Y a mí Tal también, cuando Mauricio me explicaba todo esto, yo solo veía justamente como a Merlín em, canalizando seres de otras dimensiones o de otros tiempos y que justamente Mauricio era parte de esos seres que él canalizaba. Luego se vuelve como un poquito el tema del tiempo lineal, como decir, ah, pues entonces Merlín estaba canalizando a Mauricio, que hoy lo conocemos como Mauricio, y que pues él se podía comunicar entre mundos y viajar entre tiempos. Mientras que, pues ahorita Mauricio, siendo consciente de todo eso, pues estaba viendo todo porque era un trance de él. ¿Me hago entender con esa parte? Sí, sí, sí. Sí, Entonces eso me parece fascinante. es un poco difícil de comprender. O sea, vamos acá, es difícil de comprender, pero sí, sí. Tengo una curiosidad que la tengo desde hace 40 minutos y es, ¿tú crees que era tu imaginación la que traía esos diseños de Jimena Fumaste Marihuana, ¿dónde sacaste esto? ¿O crees que has estado en esos otros mundos, además más adelantados? ¿Crees que has tenido también experiencias en el futuro? Sí, ahora te digo sí, totalmente, porque no, en mi razón, en mi cerebro humano, yo no veo posible ese tipo de conexiones. Por ejemplo, yo estaba en cuarto semestre y yo decía, ¿cómo vuelvo físico a la dimensión del tiempo? Y pues, pues como que no. Nadie Entonces lo más más estaba preguntando eso. difícil. exactamente. Y lo más cercano era Interstellar, la película, pero pues era otras cosas que no, digamos, para un cerebro de una niña de 22 años de pronto no es tan fácil de tener. Entonces sí, totalmente como viajar. Y he tenido muchas conexiones con eso, con viajes a otras dimensiones, con viajes a otras realidades que no es posible que de pronto mi cabeza, y lo creo 100%, como con todos estos grandes revolucionarios de la historia y todo eso, yo sé que están siendo instruidos por algo más que nos ayudan a la evolución, pues. Sí, así también lo siento yo. Y literalmente es que hasta que alguien pueda vivir una experiencia de estas, por lo menos en el caso de nosotros, dentro de la hipnosis se puede vivir y se puede de una u otra manera entender, pero si te lo cuentan suena bastante loco, o sea, no es fácil entenderlo hasta que tú lo vives en ti, hasta que tú vives la experiencia por ti mismo, no es fácil que digan, te creo o no te creo, pues, igual no importa si crees o no crees porque la verdad es la de uno, o sea, esa es la verdad que importa. Sí, total. Yo, de pronto, este podcast, cuando lo vean, diga, la gente puede decir como, me Locos. están hablando en chino. Pero sí, es eso, es eso. A veces es difícil de explicar, pero se siente con el alma la verdad. Exacto. Sí, ese es el termómetro, ¿no? El que le mide a uno si sí, si no, si es, si no es. Y lo que uno debe tener cuidado, que justo de eso hablábamos con Yance ayer. Yance es una persona que está aquí en Tras Bambalinas, no la conocen todavía en el canal, pero ella, hablo mucho con ella de muchas cosas y de que tenemos que tener cuidado del ego, de no dejarnos dominar por el ego, porque ese ego puede hacer que esa brújula no funcione adecuadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con no dejar que ese ego se eleve o coja el poder, pues tenga el poder. Pues Jimena, yo creo que hasta ahora ha sido una entrevista fascinante. Yo creo que tenemos demasiadas cosas de qué hablar, muchas cosas que experimentar juntos y para tener más vivencias y para expandir esta conciencia también. Y me encantaría que pudiéramos hacer de verdad otro capítulo en donde hablemos de otras cosas porque hay muchos temas de lo que tú haces que es muy amplio, que no tocamos, como la astrología, como el Reiki, y que sí me gustaría que profundicemos en algún otro capítulo, si me lo permites. Claro que sí. Lo único es corrección, no soy astróloga, solo me encanta el tema, pero voy a lo que me digan. Acepto completamente. Sí.
qué rico. Qué bueno poder conectar. Les doy las gracias por ser tan especiales y lo siento como si los conociera de toda la vida. Ha sido muy lindo conectar con tu humanidad y saber que traes una misión grande, que eres un espíritu, pues no, lleno de luz como somos todos, pero recordaste muy joven, una niña con misión, una adolescente que experimentó sin descarriarse, digamos, lo suficiente y estás muy joven para estar haciendo lo que haces, así que a mí me llena mucho de esperanza porque creo que tu juventud toca a gente como tú. Totalmente. Están en esta curiosidad, que están sintiendo, que están averiguando, así que, bueno, ha sido de verdad un placer. Ojalá nos veamos en un segundo capítulo para contar historias. Esa contada de historias a nosotros nos fascina y ojalá nos podamos ver pronto por allá. Esperando que tengamos fecha confirmada muy pronto para los retiros que hacemos de tu cuerpo amado y entonces caminemos juntas las calles de Manhattan a ver cuánta luz podemos observar. Por acá está el Instagram de Jimena Gómez Parra A, pegadito, y mucha información interesante, cartas que va sacando y mensajitos, lo que estábamos contando ahora con Mauricio. Aquí nos pueden seguir. Ha sido todo un honor, un placer, un gusto. Mejor dicho, yo estoy que salto de la dicha porque realmente, aunque lo que he hablado con Jimena es muy poquito, yo siento que la conozco de toda la vida, desde que la vi. Es de esas conexiones sálmicas que Así, son unas signos fuertes. cruzadas, a ver por dónde por ahí viene el vínculo. Sí, sí. Total. Pero sí, estoy seguro que no sé en cuántas vidas o de dónde sea nuestra conexión, pero es súper fuerte, o sea, sí la siento yo. Totalmente. Y de verdad estoy muy, muy agradecido porque te abras a estos espacios, porque viniste a este canal a contar tu historia, por la labor que estás haciendo, porque es una labor muy importante y que llega a muchísima gente. Y eso es lo importante, poder ayudar en ese despertar en general en la humanidad. Entonces, no me queda más que agradecerte por haber venido, por estar acá. Nos quedamos pendientes para nuestra próxima entrevista. Gracias a ustedes, Angélica, mil gracias, qué belleza tu energía, Mauricio, divinos, yo feliz de acompañarlos donde me digan, en cualquier lugar del mundo, y les doy las gracias también porque lo que hacen, mover esta información es muy importante y sé que pues esta señal la van a recibir muchos seres que buscan luz o que ya están en luz, entonces también les doy las gracias por eso tan valiente que hacen ustedes. Muchas gracias. Qué rico ha sido contactar. Gracias. Bueno, y a todos ustedes, muchas gracias por quedarse hasta este momento del video. Recuerden que más adelante vamos a contar muchas más historias de Jimena. Y como siempre les digo, recuerden que están a una hipnosis de sanar. Nos vemos en el próximo capítulo. Chao, chao.